Su sentimiento y estilo sin igual se ganaron el cariño eterno de sus seguidores. Ese sello tan particular le permitió hacerse un lugar especial entre las leyendas de la salsa. Pero detrás de ese éxito estuvo una mujer que lo ayudó a alcanzar ese sueño. Su mamá, Hilda Estrella Ruiz. Las mejores historias de salsa están aquí. Para que no te pierdas ninguna, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. José Antonio Ruiz Negrón, o Frankie Ruiz como se dio a conocer al mundo, nació en Paterson, New Jersey el 10 de marzo de 1958. Desde muy pequeño, Frankie demostró talento para el canto y la percusión. Su madre sabía que esa virtud venía de familia. No, ella lo que era modelo y también hacía un show único como bailarina profesional, bailando samba, cha-cha-cha, mambo, todos los ritmos, encima de unas congas especiales que le ponían con aros de fuego, un espectáculo único, original de ella. Y de ahí que adquirimos el sabor, como yo digo. Doña Hilda auguraba que Frankie sería cantante, por ello desde niño lo sometió a una operación a las amígdalas para que en la adolescencia no sufra el cambio natural de su voz. Lo mismo haría con sus otros dos hijos, Juan Félix Junito Ruiz y Víctor Viti Ruiz. Bueno, nuestra madre realmente ella sabía que nosotros pues, íbamos a nacer con ese talento porque nuestro padre era cantante, mas sin embargo ella, que fue la que nos crió, hizo de padre, de madre, o sea, padre y madre a la misma vez porque ella fue la que nos crió solita. Ella sabía, como ella era bailarina, modelo, profesional, y realmente ella sabía que íbamos a nacer con esos talentos. Ya desde pequeño teníamos esa inquietud de cantarnos nuestros boleros. Y cuando íbamos a las actividades familiares o algo parecido así, ella nos ponía a cantar con grupitos que estuvieran en las actividades. Y así ella nos instaba. Pasados los años y tal como lo pronosticó doña Hilda, Frankie perseguiría el sueño de ser cantante. En 1971, a los 13 años de edad, ingresó a la orquesta La Nueva de Charly López. En esa agrupación grabaría dos éxitos, Salsa Buena y Borinquen. A mediados de los 70, Frankie se mudó a Puerto Rico junto con su madre y su hermano Viti. Con ese cambio en su vida también llegaría su gran oportunidad en la música. Ese momento ocurriría durante una presentación de la orquesta La Solución en la kermés de un colegio. Él fue a ver el show de la orquesta La Solución, con la mamá lo llevó, y ella comenzó a pedirme de que yo le diera oportunidad al hijo de ella, para que él cantaba y cantaba bien, y pues yo no le hice mucho caso al principio, pero la señora siguió insistiendo. En uno de los descansos de la orquesta, pues ella fue a la mesa con el nene, esto que sí lo otro, y después yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, yo te voy a llamar ahorita, cuando estemos tocando una canción en cualquiera de ellas, porque tú no te la sabes, pero entonces tú, en los pregones tú entras y cantas algunas cositas que te inventes. Entonces pues así lo hizo, y lo que me gustó de Frankie fue el timbre de voz de él, y que él jugaba con la clave cuando hacía los soneos. Y entonces luego de eso, varios días después, él me dejó el número de teléfono, la señora, y yo lo llamé por teléfono, le invité para un ensayo,
Y en el ensayo pues le di unas cuantas canciones para que él se aprendiera. Luego en el segundo ensayo pues fue y las cantó y se quedó conmigo cantando todo el tiempo. En 1979 salió la primera producción de Frankie con La Solución. Esto era un hobby en aquel momento. Entonces cuando mi hermano cantaba, pues el bongo pasaba la conga y el otro pasaba el bongo así. Sí. Y luego de eso pues entró Frankie Ruiz en el 1978 y era la misma dinámica. Cuando cantaba Frankie, mi hermano tocaba la conga y cuando mi hermano cantaba, pues Frankie tocaba el bongo. Separemos nuestras vidas, es mejor para los dos. Doña Hilda seguía de cerca el crecimiento artístico del mayor de sus hijos. Para su segunda producción, con La Solución, Frankie tomaría mayor protagonismo como cantante. Con una copia de su nueva producción en sus manos, el Tártaro buscó a su mamá para que le escuche. Bueno, sí, eso fue algo emocionante porque cuando él le lleva el disco en acetato, el long play, ella escuchó todos los temas, detallada silenciosamente, calladita, y dijo, de todos los temas, más que me gusta es La Rueda. La Solución cuando primero viajó fue a Panamá y a Colombia, y cuando lo que estaba pegado en aquellos momentos era Separemos nuestras vidas, Quisiera, Bartolo. Pero al comenzar a poner La Rueda a la par con todos esos temas que ya estaban sonando muchísimo en la radio, pues entonces fue el boom. Los bailes comenzaron, si tocábamos 3 bailes, pues ya empezábamos a tocar 5 y 6 bailes. Doña Hilda no se equivocó. La Rueda terminaría de catapultar a Frankie y a La Solución. En pleno auge de La Rueda, el sábado 8 de noviembre de 1980, tras volver a su casa de una presentación, Frankie se enteró de una noticia devastadora. Varios meses después de ella decir eso en el 80, en el noviembre de 1980, se me muere en un accidente automovilístico. Era como las 4:30 de la mañana cuando llegamos nosotros allí. Pero no nos dijeron que estaba muerta la mamá, sino que la cosa estaba mala. Pues Frankie se fue con toda la familia de ellos para el hospital. Nosotros llegamos hasta el hospital, pero después cada cual llegó a su casa. Doña Hilda había estado con su familia realizando los preparativos de una reunión que celebrarían horas más tarde. De retorno a su casa en Punta Arenas, 2 vehículos que hacían competencia se cruzaron en su camino. Viti, de 14 años de edad, iba de copiloto. Cuando los 2 carros haciendo carrera nos impactan, el carro se nos fue enfrente porque lo que había al lado de la orilla de la playa eran piedras y el carro no se pudo mover. Ellos eran 3 adultos y por eso yo soy un fervor creyente en Papito Dios, porque yo apenas siendo un chamaquito de 14 años, no me pasó nada. Solamente me comí los cristales, laceraciones en la frente, fracturas en la pierna y la mano derecha. En el último acto de amor, Doña Hilda protegió con su cuerpo a Viti para salvarle la vida. La repentina partida de Doña Hilda Ruiz marcó la vida y el futuro de sus hijos. Mi mamá siempre iba a todas las actividades de mi hermano con La Solución, y cuando sucedió eso, relacionaron tanto el tema de La Rueda
con lo sucedido en el accidente, que era muy parecido a lo que sucedió y que fue el favorito tema de mi hermano, que estuvo 6 meses número 1. Como lo había soñado doña Hilda, Frankie, Junito y Viti, sus 3 hijos, fueron cantantes. Siempre tuvo mucha fe en nosotros, inclusive con el mismo Frankie, ella le dijo que se subiera con la orquesta La Solución a cantar, para que el director escuchara a su hijo que cantaba, y algo parecido hizo con los 3. Fue una madre que siempre tuvo fe en sus hijos y sabía que sus hijos iban a salir cantantes, y de verdad que fue algo como el párrafo de la mujer que puso levadura en 3 masas de pan. Y yo siempre he dicho que ese pasaje bíblico se refiere a mi mamá con las 3 masas de pan, que era Frankie, Junito y este servidor. Y la levadura que nos puso fue la fe en que íbamos a cantar y alegrarla y querer cantarle a nuestra gente, y nuestra misión era alegrar.